أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, queridos hermanos, queridas hermanas. Alhamdulillah, retomamos nuestras clases de tafsir del Sagrado Corán, de exégesis del Sagrado Corán, y hoy comenzamos con el capítulo o la sura Al-Buruj, las constelaciones. Ya vamos a ver Buruj, los significados que tiene. Bueno, la forma más correcta de traducirlo es las constelaciones, y entonces si la quieren buscar es la sura o el capítulo número 85. Es una sura mequinense, es una sura revelada en la Meca y consta de 22 ayat o aleyas o versículos. Muy bien, y esta sura particularmente nos trae mucha esperanza. Para el creyente realmente la Suratul Buruj es una sura que nos va a dar fuerza, sobre todo a los musulmanes cuando son oprimidos, porque la Suratul Buruj descendió en aquellos momentos en donde los creyentes, los primeros musulmanes, eran pocos y estaban siendo muy presionados por los poderosos de Quraysh, los enemigos del profeta. Para darnos una idea, era la primera época en la que los musulmanes, los primeros y pocos musulmanes que habían, iban aprendiendo poco a poco las aleyas del Sagrado Corán que iban descendiendo en forma oculta. Los musulmanes en aquella época se escondían de la gente, tenían reuniones secretas, podemos decir, u ocultas, para poder aprender el Islam, porque había muchas diferencias entre las familias, sobre todo. Saben que al profeta lo seguían muchos los jóvenes, y quizás los padres de estos jóvenes obviamente no estaban de acuerdo, quizás muchos eran hijos de hombres poderosos dentro de lo que es la tribu de Quraysh, y que eran incrédulos y que no aceptaban el mensaje del profeta. Entonces esto causaba muchas divisiones, y entonces se tomó una drástica decisión de torturar, de perseguir a los primeros creyentes, incluso de matar a los primeros creyentes. Saben, por ejemplo, los primeros mártires del Islam fueron los padres de Ammar, Ammar ibn Yasser, es decir, Ammar el hijo de Yasser, Yasser y Sumayya eran los padres de Ammar, el gran compañero del profeta, y ellos fueron martirizados, fueron los primeros mártires del Islam, así como también hubo un grupo de los pocos musulmanes que habían sido torturados también. Y entonces la tristeza en el corazón de los creyentes era muy grande, el temor era muy grande. Y para que no caigan en la desesperanza, Allah subhanahu wa ta'ala revela estas aleyas, revela la Suratul Buruj, que lo que hacen es dar esperanza y dar fuerza a los creyentes en los momentos en los que tienen que sufrir distintos tipos de opresiones, y que tienen que tolerar y resistir sobre todo ante la opresión. Se puede decir también que la Suratul Buruj es la sura o el capítulo de la resistencia, digamos, de resistir contra todo tipo de embates o problemas que puedan llevar al musulmán a dudar o a perder quizá su fe o su esperanza. Por eso nosotros nunca tenemos que perder la esperanza. Por eso es heroico, por ejemplo, el pueblo palestino, que después de más de 70 años, ellos no solamente no pierden la esperanza, sino que resisten y que luchan por sus derechos. Y eso debe hacerlo el musulmán en general en su vida cotidiana también. Nosotros que nos encontramos en América Latina, también tenemos que tomar estos ejemplos de los primeros musulmanes y de cómo resistían, y de cómo el auxilio de Allah es una realidad, y de cómo cuanto más nos cuesta mantener nuestra religión, cuanto más nos cuesta mantenernos dentro del Islam, cuando estamos haciendo el esfuerzo, Dios nos ayuda, y además de ayudarnos,
todo eso que hagamos por Allah vale mucho más. No es lo mismo, por ejemplo, una mujer que usa el hijab aquí en Occidente que una que lo usa en Medio Oriente. Usar el hijab aquí en Occidente es un verdadero yihad. Tiene que tener resistencia, tiene que tener fuerza interior y saber que Allah le va a dar un premio muy grande, porque está toda la sociedad en su contra. Lo mismo para un joven que quiere practicar el din, que quiere ser una persona creyente, una persona practicante del Islam. A nosotros hoy acá, por lo menos en esta parte del mundo, no nos torturan por ser musulmanes, no nos asesinan por ser musulmanes, pero sí hay una gran lucha cultural que debemos enfrentar día a día, y moral también. Entonces, todos estos ejemplos del Sagrado Corán también valen para nosotros. Entonces, la sura va a hablar de estos temas. La sura también relata una historia, ¿sí? Los nombra aquí, ya lo vamos a ver más adelante, cuando nos toque esa leya. Dice, Qutila ashabul ukhdud, ¿sí? Fueron matados los compañeros del foso, podemos decir, o los del foso. Y es que hace alusión a una historia de unos creyentes que habían preparado un foso grande con fuego para ellos y habían sido amenazados con arrojarlos al foso de fuego, y ellos debían renunciar a su fe para que no sean arrojados. Sin embargo, ellos se martirizaron y no se doblegaron y no renunciaron a su fe. Entonces el Corán también hace una mención a ellos que fueron quemados vivos por no renunciar a sus creencias y mantenerse creyentes. Fíjense hasta qué punto, digamos, el creyente puede llegar a ser amenazado o presionado, y sin embargo un verdadero creyente se mantiene hasta el último momento. Tenemos la taqiyya también, hablábamos de Ammar, y Ammar ben Yasser fue también el primero en realizar taqiyya, y Allah subhanahu wa ta'ala descendió la ley de la taqiyya justamente por él, y está permitido hacer taqiyya. Y para preservar su vida puede hacer taqiyya en estos tiempos, en los tiempos en los que el imam al-Mahdi, Ayatollah Ta'ala Faraj al-Sharif, esté ya entre nosotros, ya va a estar prohibida la taqiyya. Y eso también es para tener en cuenta. Y eso quiere decir que nosotros, cuando estamos ante un verdadero peligro, podemos elegir hacer taqiyya, eso no hay problema. Pero fíjense estos grandes creyentes que no renunciaron a su fe, que se mantuvieron firmes, como Dios los premia quedando pasmada su historia en el Sagrado Corán y en la historia de la humanidad y de los musulmanes, y como un ejemplo realmente de lo que es la verdadera fe y no traicionar las creencias que Dios nos dio en este mundo. Alhamdulillah. Muy bien. Entonces ya va a venir otra parte en la sura más adelante, en donde va a poner como ejemplos a las gentes de Zamud, que ya hemos visto, y al faraón también, que ya hemos visto el pueblo de Zamud, de Ad, quiénes eran en otros capítulos que hemos visto y cómo han terminado. ¿Y esto para qué? Esto también es una advertencia para los mequinenses que estaban en contra del profeta. ¿Por qué? Porque ellos demostraban su poder con estas amenazas, con estos asesinatos o intentos de asesinato, como hicieron con el profeta también. Laylatul Mabit, la noche en la que el imam Ali alayhi salam tuvo que dormir en el lecho del profeta, y el profeta comienza el hijra, se retira hacia Medina, por ejemplo. Entonces, como podemos ver, las amenazas se concretaban también, y la situación de los musulmanes era bastante brava. Pero Allah subhanahu wa ta'ala les hace acordar a la gente de la Meca, sobre todo a los poderosos de Quraysh, que él terminó con grandes pueblos, como el pueblo de Zamud, por ejemplo, que era un pueblo muy desarrollado técnicamente,
lógicamente, la forma que construían sus hogares en las montañas, es algo famoso. Entonces, si pudo con esos grandes pueblos y los destruyó por completo, entonces imagínense lo que podría haber hecho con la gente de la y era una amenaza para ellos también, para que reflexionen. Y también, por supuesto, es una forma de consolar al profeta y consolar a los creyentes, de darles el apoyo, de decirles Dios en estas aleyas, que así como hice con estos opresores, puedo hacer también con quienes los oprimen a ustedes. Por eso ustedes deben resistir, deben ser una resistencia en contra de la arrogancia de esta gente. Muy bien. Entonces vamos a ver los méritos de la lectura de esta sura. Dice el profeta del Islam, dice el profeta Muhammad alayhi salatu wassalamu ala alihi, a quien recite la suratul Buruj, Dios le va a computar 10 de las buenas obras del Hasanat, de acuerdo al número de todos los que participen en el Salat al-Jum'ah, en la oración del viernes, y aquellos que se congregan en Arafah, es decir, cuando se hace la peregrinación, digamos, cuando pernoctan y están en el monte de Arafah, que es el día 9 de Dhul Hijjah, un día antes del Eid al-Adha. Bueno, saben que, y lo han visto, el que pudo verlo en forma presencial, yo todavía no pude, lamentablemente, y el que no lo habrá visto seguramente en algún documental, en algún video, que se ve todo un monte, un montículo, ¿cómo se dice? Ese es como un... No me sale ahora el nombre. No es una montaña, ¿cierto? Bueno, lleno, repleto de la gente. ¿Sí? Ahí. Entonces dice que recitar esta ley, dice, lo protege al hombre del temor y la tribulación. Pero como siempre decimos, es para quien la lee y medita sobre esta sura y la lleva a la práctica. Esto es muy importante siempre repetirlo. Entonces, bueno, fíjense, para quien actúe según la sura, quien reflexione, quien conozca también la sura, por eso es tan importante conocer cada capítulo del Sagrado Corán y el Shahn Nuzul, por qué fue descendida, dónde fue descendida, qué situación había entre la gente, y todas estas cosas que vamos viendo, porque también eso tiene una recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala a la hora de leer la sura. Y la sura dice en las primeras aleyas que vamos a ver ahora, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود, perdón, no mashhur, significado distinto. شاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. Muy bien. Entonces, Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, por el cielo con constelaciones, o constelado como dice allí en la pantalla. Muy bien. Por el día Maw'ud, por el día Wal-Yawm al-Maw'ud, por el día prometido, por el testigo y lo atestiguado, testimoniado. Por eso no era mashhur, como dije yo, mashhud, con D. Tiene significado distinto. وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Dice maldita sea, bueno, sí, está bien. Está bien, ahí útil, bueno, que en este caso puede ser que mueran, sí, que mueran las gentes del pozo. Bueno, del fuego inextinguible. Bien, vamos a ver a ella por aquí. Entonces, dice, hace un juramento
Como sabemos, Allah subhanahu wa ta'ala hace juramentos por los astros, por las cuestiones que tienen que ver con la naturaleza, con su propia creación. En este caso dice, por el cielo, was-samā zatil buruj, por el cielo que posee constelaciones. Entonces, esta palabra buruj es el plural de burj. Burj, que hoy conocemos la palabra burj como edificio, ¿sí? Como un gran edificio, una torre. ¿Vieron las torres, las grandes torres? Eso se dice burj. Pero el significado que se utilizaba antes, cuando no existían las torres, como se las conoce ahora, las grandes rascacielos y estos, es el castillo, ¿sí? El castillo burj. Y también tiene el significado de algo que queda claro, algo que es evidente, ¿sí? Algo que sobresale, podemos decir también. Entonces, buruj es el plural, ¿sí? De burj. Buruj, podemos decir entonces, en este caso los castillos, bueno, pero se le va a dar otro significado acá. Ahora vamos a ver por qué decimos constelaciones. Entonces, bueno, los que sostienen esta definición de que es algo evidente, también dicen que, bueno, las torres, los castillos, ¿sí? Que tienen grandes alturas, también lo que están mostrando es que, Bismillahirrahmanirrahim, como se dice, que algo, digamos, que a la distancia se puede ver. Por ejemplo, cuando antes, en la antigüedad, hoy también, ¿no? Los grandes rascacielos, pero antes en la antigüedad, que estaba todo el campo pelado, como quien dice, de golpe se veía a lo lejos un gran castillo, bueno, era evidente que allí estaba el señor de esas tierras, ¿no? Era distinto a poder ver, por ejemplo, lo que serían digamos, las aldeas que se pueden llegar a ver, ¿no? Entonces, o cuando es una torre, por ejemplo, dentro del mismo castillo, también lo mismo. Ahora, ¿de dónde viene la cuestión de las constelaciones? En esta sura, la palabra buruj se refiere a las constelaciones o a las estrellas luminosas que marcan los signos zodiacales. Sabemos que los signos zodiacales son aquellos sobre los cuales va a atravesar el Sol a lo largo de un año, son 12, ¿sí? Como los meses, pero van cambiando el día 21 de cada mes. Y bueno, el Sagrado Corán hace un juramento por estos, dándole cierta trascendencia, una importancia especial. Y en aquella época quizás no se comprendía todo lo que se comprende hoy con respecto a los signos zodiacales y digamos, digamos el paso digamos, del Sol por todos estos estadios, digamos, anuales, pero sí le daban importancia también a estas cuestiones que tienen que ver con, digamos, con el futuro y todas estas cosas, ¿no? Que en realidad dentro del Islam lo que se va a decir es que los signos zodiacales o los momentos en los que nace una persona pueden definir muchas cosas de su personalidad. Pero todo esto que es, por ejemplo, bueno, esta semana a Piscis le va a ir de tal y tal forma y va a tener trabajo, eso sabemos que son nada más que habladurías y que cosas que no tienen sentido, ¿sí? Pero sí, la cuestión es del nacimiento de la persona y de las fechas, o de las fechas incluso que uno va a emprender cosas, también tienen que ver y están relacionadas de cierta manera con los astros. Por ejemplo, cuando está la luna en Aqrab, la luna en Escorpio, ¿sí? En el Islam hay narraciones y todo de que las personas se abstengan de hacer ciertas cosas, ¿no? Como tener un hijo, hacer un gran negocio, una gran inversión.
Esto el Islam le da un sentido, pero después las otras cosas, por supuesto que no. Muy bien, entonces en este caso, el mismo profeta del Islam en un hadith dice que el buruj de esta sura son los astros y estrellas del cielo en general. Muy bien, los exégetas se inclinan a decir esto y a decir que son aquellos astros que se ven con más claridad, que brillan más y que definen los signos zodiacales. Muy bien. Y jura, hace un juramento otra vez, dice, por el día prometido. Entonces, ¿cuál es el día prometido? El día prometido es el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, prometido por todos los profetas, anunciado en los libros sagrados, anunciado en el Sagrado Corán, y en el que todos debemos comparecer ante Allah. Entonces, fíjense, primero hace un juramento por su creación y por los astros, y después nos recuerda que es un día maw'ud, que hay un wa'd, una promesa. Y esa promesa es una promesa que no solamente fue del profeta Muhammad, sino de todos los profetas a lo largo de la humanidad. ¿Y eso qué significa? Significa que hay una necesidad de que el hombre sepa de que todos sus actos, todo su accionar a lo largo de toda su vida, mientras que tiene poder de decisión y conciencia de lo que está haciendo, por eso también es tan importante el tema de la edad del taklif y digamos de que la persona esté completa en cuestión de su ángel, de su intelecto. Todo está registrado y todo va a tener que ese día mostrarse, ponerse sobre la mesa y ver, como quien dice, el legajo de esa persona para ver qué es lo que hizo con su vida. Y si estuvo entre los opresores, si estuvo entre los difamadores, si estuvo entre los que se quedaban con los derechos de la gente, entonces van a estar en un gran problema. Y esa es la promesa de Allah. Luego hay otra palabra que dice washahidin wa mashhud, por el testigo y lo atestiguado. El shahid, persona que es testigo, man shahada, quien puede testificar, y lo testimoniado, el mashhud. Entonces aquí dice que las interpretaciones son varias, son muchas. Dice que hay como una treintena de interpretaciones de qué significa washahid wa mashhud. Una es que el testigo, el shahid, es el Rasul, el profeta. Entonces dice aquí, es como en una ley que dice profeta, por cierto, que te hemos enviado como shahid, como testigo, al briciador amonestador, Bashiran wa Nadir. Y lo testimoniado, el mashhud, se refiere justamente al Yawm al-Qiyamah, al día del juicio. Esta es una interpretación. ¿Por qué? Porque en el Sagrado también lo menciona como un día testimoniado. O, sí, bueno, está bien, testimoniado, declarado. Otra es que Shahid son aquellos que son testigos de las acciones de los seres humanos. No solamente los ángeles, sino, por ejemplo, el propio cuerpo del ser humano, también sabemos, las manos, la lengua, los pies, en el Yawm al-Qiyamah, van a hablar, van a dar testimonio. El hombre va a querer decir, no, es mentira, yo no estuve ahí. Los pies van a decir, sí, vos me llevaste ahí. No, yo no robé eso. Y la mano va a decir, sí, vos me oprimiste, vos me hiciste tomar algo que no era de tu propiedad. Yo no dije de tal persona tal cosa, y la lengua va a decir, sí, vos me estabas oprimiendo. Vos en vez de decir palabras buenas, estabas hablando de fulano y diciendo mentiras o revelando sus secretos o lo que fuere. Y no solamente eso. Shahid o testigo también de todas nuestras acciones son lugares. Si yo ahora, por ejemplo, me encuentro en el comedor de mi casa
tal día yo, no sé, estaba, qué sé yo, en la mezquita rezando el Yuma, y la casa va a decir, no, ese día no estabas en la mezquita, mentira, vos estabas acá en el comedor, no sé, tomando el desayuno, qué sé yo, o comiendo al mediodía. O, Dios no lo permita, cosas peores, ¿no? O sea, lugares en donde uno no tenía que estar y los lugares van a decir, sí, vos estuviste acá, hiciste tal y tal cosa. Por eso, el ser humano siempre se tiene que sentir como si estuviese en la casa de gran hermano. Ese es un consejo que lo daba uno de los grandes maestros contemporáneos. Yo ahora no recuerdo si era Ayatullah Makarem Shirazi que dijo esto, o Jawad Amoli, o otro que falleció hace poco, ahora no recuerdo el nombre. Bueno, no recuerdo el nombre, pero uno de los contemporáneos maestros del Islam que decía que uno tiene que tener la sensación siempre de que hay cámaras todo el tiempo prendidas, que nos están mirando, ¿no? Porque es así realmente. Entonces, si la persona no actúa cuando está frente a una cámara, como yo ahora, por ejemplo, no actúa como si estuviera apagada la cámara. Uno está como en pose, digamos, ¿no? Siempre. Se apaga la cámara y uno ya se relaja más, ya si la camisa la tiene así no le importa, si la tiene doblada. Bueno, entonces comportarse siempre de esa forma, siempre tener una etiqueta, porque nunca se está solo. Ser conscientes de eso. Muy bien. Entonces el shahid, en este caso, son los lugares, el mismo cuerpo de la persona, y el mashhud son los propios seres humanos y las propias acciones del ser humano. Esa es otra interpretación. Otra interpretación que se hace el shahid, dice, es el Yawm al-Jum'ah, el día viernes. ¿Por qué? Porque es testigo de cómo se congregan los musulmanes en todo el mundo. Y el mashhud, dice, es el día de Arafat, día en el cual la gente está en este lugar, esta planicie, me salía la palabra antes, ¿no? Y todos los hombres están, o esplanada también se puede decir, todos los hombres están allí, los peregrinos, siendo testigos de ese día, del día de Arafat, un día que también, día de Arafat, quien no fue perdonado en el Shahr Ramadán, en el mes de Ramadán, la única esperanza que tiene ese año es de ser perdonado el día de Arafat. Inshallah. Entonces, quien todavía siente que durante este mes de Ramadán que transcurrió no pudo hacer todo lo mejor para purificar su corazón, que se vaya preparando para el día de Arafat y la gran súplica que hay en él. Muy bien. Otra interpretación que se da es que el Shahid es el día del Adha, el día del sacrificio, o el Eid al-Adha, la fiesta del sacrificio. Y el Mashhud, nuevamente, es el día de Arafat, que es el día anterior. Y aquí se transmite que una vez un hombre entró en la mezquita del profeta en Medina y una persona estaba relatando algunos hadices y el relator dijo, le pedí que interpretara este versículo y me dijo que Shahid era el día viernes y Mashhud era el día de Arafat. Di unos pasos y realicé la misma pregunta a otra persona y me respondió, Shahid es el día viernes y Mashhud es el día del Adha. Di algunos pasos más y vi que un bello joven que enseñaba los dichos del profeta estaba hablando allí. Reiteré mi pregunta y respondió, Shahid es Muhammad alayhi salatu wassalamu ala alih y Mashhud es el Yawm al-Qiyamah. ¿Acaso no te has preparado, no has reparado, perdón, en lo que Allah ha dicho? Y recitó, oh profeta, por cierto que te hemos enviado como testigo y albriciador y amonestador, y ello acontecerá el día en el cual sean congregados los humanos, y este será el día testimoniado. Preguntó, ¿quién era esta persona? ¿O quiénes eran las tres personas? El primero que respondió el viernes y el día de Arafat será Ibn Abbas, el tío del profeta.
La segunda persona, aquel que respondió el día del Adha, en lugar del día de Arafa, o sea, el viernes y el día del Adha, ese fue Abdullah ibn Omar. Y el tercero, que dio esta última forma, digamos, de respuesta, era Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, el nieto del profeta. Entonces, bueno, acá con una narración también podemos tener estas tres respuestas y una de un imam, ni más ni menos, que es la última. Shahid son las noches y los días, y Mashhud es el ser humano. Esta es otra interpretación. También en una de las súplicas del Sahifatu Sajjadiyya, ¿sí? Ni mal estas súplicas, creo, no voy a decir nada porque no estoy seguro. Bueno, ¿qué súplica es? Pero hay una parte que dice así, que dice que Shahid son las noches y los días y Mashhud es el mismo ser humano, ¿sí? En una súplica del Imam Zayn al-Abidin. Muy bien, muy bien. Después hay otra interpretación, dice Shahid son los ángeles y Mashhud es el Corán. Shahid es la piedra negra del Kaaba y Mashhud son los peregrinos. Shahid es la creación y Mashhud es la verdad. Shahid es la umma del profeta, la comunidad islámica, y Mashhud son el resto de las comunidades. Shahid es el profeta y Mashhud es el resto de los profetas también. Shahid es el profeta y Mashhud, Amirul Mu'minin alayhi salam. Entonces, bueno, como podemos ver, tiene varias interpretaciones. Entonces, también se puede hacer una aclaración al respecto de esto, y es que ya seguramente la hemos hecho, y es que el Sagrado Corán muchas veces tiene una leya, y entonces a veces un compañero del profeta dice una cosa, o entre los imames mismos, uno dice una cosa, otro dice otra cosa un poco más profunda o distinta, otro dice otra cosa. Y no es que se están contradiciendo, sino que sabemos que el Corán tiene conocimientos que son como puertas, y esas puertas abren 1000 puertas más de conocimiento. Entonces, las interpretaciones de lo que cada aleya significa, o más bien no son las interpretaciones, sino la realidad de cada aleya, ¿sí? No es una realidad única, sino que cada realidad encierra otra realidad más profunda y otra realidad más profunda y otra y otra y otra. Y por eso a veces los imames decían sobre una misma ley tantas cosas. A veces un solo imam, lo vemos en los libros de Tafsir todo el tiempo, decían cosas y cosas y cosas más profundas. No daban una digamos, interpretación sencilla, digamos, de dos palabras. No, a veces iban muy profundo, muy a lo profundo. Por eso no tiene nada que ver con que haya una contradicción, sino que hay conocimientos, ¿sí?, que se van ampliando. Muy bien. Bueno, y acá también otra cosa que podemos decir es que hay un cierto vínculo con este versículo y el Yawm al-Qiyamah, el día del juicio, los seres humanos, ¿sí? Las acciones de los seres humanos. También, bueno, con el día viernes y el día de Arafa o el día del Adha, bueno, también son dos oportunidades, digamos, donde el hombre está haciendo la peregrinación y donde el hombre puede ser perdonado, si hace el Hajj, que su peregrinación sea aceptada y quedar limpio como si fuera un bebé, digamos, empezar su libro de acciones desde cero nuevamente, ¿no? Entonces, algo también muy relacionado con el Yawm al-Qiyamah mismo, y con las acciones, por supuesto. Entonces, bueno, como podemos ver, también aquí hace una aclaración que vale la pena decir, y es que el vínculo que existe entre los juramentos y la finalidad del juramento.
Por ejemplo, aquí está jurando al principio por el cielo, por las constelaciones. Entonces, esto dice es una prueba clara de la disciplina y la precisión. Y lo mismo el día prometido o el día fijado, el Yawm al-Maw'ud, como también el testigo y lo testimoniado. ¿Por qué? Porque está hablando de un juicio exacto, digamos, hay una disciplina y una precisión absolutamente en todo, ¿sí? Las cosas no. Tanto el día del juicio como la misma creación, que tiene una forma y una digamos, una forma un takwin, una naturaleza que es perfecta para su funcionamiento. De la misma forma también tenemos un juicio que va a ser un juicio exacto donde nadie va a quedar, digamos, insatisfecho. Hasta la misma persona, cuando comprende su realidad y sabe que tiene que ir al infierno, la persona sufre por su lugar, pero no está insatisfecha de ello. Sabe y reconoce. Y la persona que va a ir al paraíso, cada grado que va a ir al paraíso, saben que el paraíso tiene grados, cada grado es el grado adecuado para esa persona. La persona no va a querer y anhelar los lugares más elevados del paraíso, no tenemos eso. La persona que va al lugar más bajo del paraíso va a estar feliz con ese lugar, así como la persona que va a los lugares más elevados. Por eso también es un juicio preciso hasta en eso, digamos. Entonces, todos estos juramentos advierten a los opresores que su accionar para con los creyentes está siendo registrado, está siendo custodiado, está siendo visto, y que va a haber un día prometido. Y entonces los testigos, ya sean los ángeles que escribían las obras, el mismo cuerpo de la persona, los lugares, etc., van a revelar sus obras y no van a permitir que haya injusticia alguna o mentira alguna que prevalezca en el Yawm al-Qiyamah. Entonces vamos a llegar hasta acá y la próxima clase, inshallah, vamos a hablar de Ashab al-Ukhdud, qué era este pozo, qué era este lugar o este foso, y a quienes fueron a los que los obligaron a renunciar o pretendían hacerlos renunciar a sus creencias a cambio de, si no, tirarlos a este pozo de fuego infernal, fuego, digamos, encendido y tremendo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que Dios los bendiga mucho, inshallah.